Tardes, jóvenes. Hola. Bueno, hoy vamos a ver el concepto de calor, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, ¿verdad? Vamos a ver cómo calcular calor. Bueno, lo primero que hay que decir es que el calor, y yo creo que ya lo he dicho varias veces aquí, ¿verdad? El calor es energía en proceso de tránsito, ¿verdad? El calor representa una transferencia de energía térmica. Entonces, no podemos considerar el calor como, como que si fuera una cantidad que está almacenada o que le pertenece al cuerpo, ¿verdad? Sino que realmente el calor es un flujo de energía térmica o una transferencia de energía eh, en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces, no podemos ver el calor como que si fuera una energía almacenada, sino que cuando hablamos de calor, cuando pensemos en la palabra calor, hay que pensar en que ocurrió una transferencia de energía. Es decir, hubo un paso de un flujo de calor, se dio un flujo de calor eh, de un sitio a otro, ¿ok? O de un objeto a otro. Entonces, nosotros vamos a ver dos formas de calcular el calor. El calor yo lo puedo calcular debido a, número uno, número dos, lo puedo calcular debido a un cambio de temperatura. Número dos, debido a un cambio de fase. Esas son las dos formas en las que vamos a calcular calor aquí. A través de un cambio de temperatura o un cambio de fase. Vamos a ver el primer caso. ¿Cómo se puede calcular a través de un cambio de temperatura? Bueno, el calor aquí se puede calcular. Q va a ser igual a M por C por delta T. Esa M es la masa de la sustancia. La masa de la sustancia. Cuando uso la palabra aquí sustancia, pues nos referimos a un sólido, a un líquido o a un gas, ¿verdad? La C es una cantidad que se llama calor específico y es característico del material. En el libro le dan una tabla de calores específicos, ¿verdad? Para diferentes sustancias, agua, metales como el aluminio, el hierro, ¿ok? Y aleaciones. O sea, los calores específicos de todos los materiales ya han sido calculados, ¿verdad? Y continúan calculándose, ¿verdad? Por una situación de mejorar la precisión en las cifras. Entonces, esto es masa, que está en kilogramos. El calor específico, que dijimos es una cantidad, es característico, ¿verdad?, del material. Y el delta T es la diferencia de temperatura. ¿Ok? ¿En qué unidades? Bueno, aquí lo vamos a trabajar usualmente en Celsius. Pero ya sabemos que un cambio en Celsius también es un cambio en Kelvin, ¿verdad? Y las unidades del calor, que lo vamos a llamar Q, van a ser joules, o sea, unidades de energía, ¿verdad? Sigue siendo energía, aunque es un flujo o una transferencia de energía, ¿verdad? Pues sigue estando en unidades de joules, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es energía, ¿ok? Esté almacenada o se esté transfiriendo esa energía. Entonces, ¿qué unidades tiene el calor específico? Bueno, el calor específico, si yo lo despejo de esa ecuación, va a ser Q
entre M por delta T, ¿verdad? Entonces vean que las unidades del calor específico son joules entre kilogramo, ¿verdad? Por grados Celsius. O también joule entre kilogramo Kelvin. Por el asunto este que habíamos dicho de que un cambio en Celsius equivale a un cambio en Kelvin. ¿Ok? Entonces vean que si el delta T es un aumento en la temperatura, o sea, es positivo, pues entonces el cuerpo absorbe calor. El Q es absorbido por el sistema en este caso, ¿verdad? O por el cuerpo. Y si el delta T es menor que cero, porque es un decremento de temperatura, entonces el Q es cedido por el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero siempre es una transferencia que ocurrió en virtud de una diferencia de temperatura, ya sea un aumento o una disminución, ¿verdad? Un decremento, le dicen también. Entonces, en este caso es el cuerpo, ¿verdad? Es la sustancia material, ¿verdad? Ya sea líquida o gaseosa o sólido. Esa sustancia absorbe calor y se calienta, ¿verdad? O cede calor y se enfría. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera forma de calcular calor. ¿Ok? O la primera forma de calcular esa transferencia de energía. De manera de que, perdón, que dependa del signo de delta T. ¿Ok? Ahora bien, nosotros también podemos tener una versión diferencial de esa ecuación. ¿Cuál es la versión diferencial? Bueno, es meterle diferenciales a la ecuación, manteniendo o suponiendo en este caso que la masa es constante, el calor específico es constante, y entonces en lugar de un delta T, que es un cambio finito, le metemos un dt, un diferencial de temperatura. Entonces aquí el calor se transfiere, lo que estamos diciendo es que en esta fórmula el calor se transfiere de forma infinitesimal, ¿ok? Es decir, el calor fluye, ¿verdad? A través de cambios diferenciales, ¿ok? Si yo necesito integrar esta ecuación, muy importante, cuando integremos de Q, cuando integren de Q, cuidado, le ponen límites. O sea, esto no es cierto. Q1 a Q2 de dq, esto no existe. Cuidado, lo pone. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el calor es energía en proceso de tránsito. Ahora bien, matemáticamente resulta que el calor, y esto quedará para el curso de termodinámica, se los adelanto ya de una vez, el calor es un diferencial inexacto, matemáticamente hablando. Ya ustedes los conocen, los diferenciales inexactos, ¿verdad? Los han estudiado en cálculo, tienen ciertas propiedades. Resulta que una de las propiedades de un diferencial inexacto, con I, es que cuando usted lo integra, no le puede poner límite. Por eso es que esto es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos libros yo he visto esta anotación. A mí no me gusta. Y es que esta fórmula, esta de aquí, ¿verdad? Le ponen delta Q. O sea, la escriben así. Delta Q igual a MC delta T. Y no me gusta esto. Nunca me ha gustado. Porque puede generar la falsa idea, y se los estoy diciendo ahora mismo, ¿verdad? De que esto es Q final menos Q inicial. Porque estamos acostumbrados a que un cambio, un delta, es algo final menos inicial, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí esta notación la he visto en libros de física y no me gusta, porque puede inducir o hacerle pensar a uno que realmente es un cambio de calor, lo cual es falso. ¿Está bien? Y esto más es un detalle matemático que no se va a evaluar en el curso, por supuesto,
más queda para, como les digo, el curso de termodinámica. Ahí sí va a ser necesario, ¿verdad? Tener en cuenta esto, el diferencial inexacto. Pero pues quiero, ¿cómo se dice? Quería comentárselos de una vez, ¿verdad? Para que ya ustedes se lleven la idea, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no sé de qué libros consultan, ¿verdad? Y ahora como hay, uno tiene la posibilidad de tener un montón de libros en PDF, ¿verdad? Y verlos ahí en una tablet, es posible que en algún libro vean esa notación delta Q, que no me gusta. Así que, ¿cómo se integra un DQ? Realmente cuando yo hago la integral de DQ, solamente queda Q. Esto sí es cierto. ¿Okay? Y eso es una propiedad de los diferenciales inexactos. Bien. Sin embargo, del lado derecho de esta ecuación, el dt sí es un diferencial exacto. Entonces, si yo tengo que integrar el dt, sí utilizo los límites desde t inicial hasta t final, para que esto me quede t final menos t inicial. Esto sí es correcto. Aquí sí le pongo límites, pero la temperatura es un diferencial exacto con E. Y el calor es un diferencial inexacto con I. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Como les digo, la parte matemática, esto yo no lo voy a preguntar en el examen, pero sí quiero hacer énfasis, ¿verdad? Sobre todo en este curso que está dirigido a un físico o a un meteorólogo, ¿verdad? Que es importante que quede claro desde, digamos, desde el comienzo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, está bien. Entonces, esta es una forma de calcular calor. Dijimos debido a un cambio de temperatura. Y el signo del delta T me determina el signo del calor. El calor que absorbe el sistema y se calienta o lo cede y se enfría. Okay. Entonces vean que aquí calor y frío sí tienen un significado, ¿verdad? Sabemos que un cuerpo se calienta cuando ha ocurrido un aumento de temperatura. O sea, el sistema está absorbiendo el calor, ¿verdad? Y se enfría cuando ha habido una disminución. ¿Está bien? Por lo menos podemos decir eso con certeza. El problema es que si en física hablamos de que algo está caliente o que está frío, no nos sirve de nada, ¿verdad? Porque no nos permite cuantificar. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la primera forma de calcular calor. Voy a ir a la segunda, que es el caso de los cambios de fase. Entonces, voy a borrar esta parte y vamos a ver el calor debido a un cambio de fase. Como recordarán ustedes, un cambio de fase, de lo que han aprendido, ¿verdad? En química o en cursos de ciencias, un cambio de fase es un cambio físico, ¿verdad? Es decir, no se altera en ningún momento la naturaleza química de la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hielo, ¿verdad? Que es H2O en estado sólido y se funde y se convierte en H2O en estado líquido. Y esa agua, ¿verdad? En estado líquido se puede vaporizar y se convierte en H2O en estado gaseoso, ¿verdad? Pero vean que sigue siendo químicamente lo mismo, agua, ¿verdad? Únicamente ocurrió un cambio físico. Bueno, resulta que cuando hay un cambio físico en una sustancia, eh, debido a un cambio de fase, también hay una transferencia de energía térmica. O sea, también se transfiere el calor. Ok, entonces cuando yo tengo hielo, ¿verdad? Esto es hielo, y lo fundo y lo convierto en agua, hay una transferencia de calor. ¿Quién absorbe el calor? ¿El agua o el hielo? ¿Qué creen ustedes? Y cuando hay agua líquida y la vaporizo, la convierto en vapor. ¿Quién absorbe el calor ahora? ¿El agua líquida o el vapor? En el caso del hielo, ¿qué pasa? Cuando se convierte en agua. Vean que el calor fluye del objeto o de la sustancia que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura, de forma espontánea, ¿verdad?
Entonces, cuando agregamos hielo a un vaso con agua, ¿verdad? O un fresco para enfriarlo, pues realmente el calor fluye del agua o del fresco al hielo. Y por eso el hielo se funde, ¿verdad? Entonces, en este caso, el agua lo cede y el hielo lo absorbe. Por eso el agua se enfría y el hielo se funde. ¿De acuerdo? Y similarmente en el caso del agua líquida, ¿verdad? Eh, entonces vean que hay una transferencia de calor por cada cambio de fase, ya sea en esta dirección de izquierda a derecha o también puede ser en dirección contraria, de derecha a izquierda, ¿verdad? Tengo vapor, lo condenso y lo convierto en gotitas de agua, y tengo agua y la puedo cristalizar congelándola y la convierto en hielo, ¿cierto? Siempre es un cambio de fase. ¿Ok? Entonces, para calcular el calor debido a un cambio de fase, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Q es igual a M por L. L mayúscula. ¿Qué será esa L? Bueno, esa L se llama un calor latente. Se llama un calor latente. ¿Ok? O también le dicen un calor de transformación. Esa palabra latente viene del latín latere, que significa algo escondido. Latere. ¿Ok? Entonces, ese calor latente puede ser un L de fusión, por ejemplo, cuando el hielo se convierte en agua, se funde, ¿verdad? O puede ser un L de vaporización, cuando el agua se vaporiza y se convierte en vapor de agua. Vean que aquí yo no estoy usando la palabra ebullición, porque ebullición, perdón, no estoy usando la palabra evaporación, ¿verdad? Entonces vean que vaporización, ebullición y evaporación son cosas distintas. No las vayan a confundir. ¿Ok? Vaporización es cuando se alcanzan los 100 grados Celsius. Evaporación no tiene que alcanzar la temperatura de 100 grados Celsius. Por ejemplo, usted lava su ropa, ¿verdad? La exprime o la lavadora la exprime y ¿qué hace? La agarra uno y la tiende por ahí, ¿verdad? Y al rato, si el día está soleado, ¿verdad? La va y la quita donde está colgando y ya está seca. Y dice uno, ya se secó, ¿verdad? No necesitó una temperatura de 100 grados Celsius. Las moléculas del agua solamente se evaporaron, ¿verdad? Pero en el proceso de vaporización, sí, vaporización hay que llevarlo a 100 grados Celsius. Entonces, por eso este calor se llama el calor latente de vaporización, que en el caso de el agua, el punto de ebullición, el punto de fusión, en el agua el punto de fusión son 0 grados Celsius, ¿verdad? Y el punto de vaporización son 100 grados Celsius. Esto para el agua, ¿verdad? Para cualquier otra sustancia, pues obviamente esos puntos van a cambiar. Por ejemplo, el mercurio tiene un punto de vaporización muy alto, ¿verdad? U otra sustancia, ¿verdad? Entonces, en la tabla que le dan ahí en el libro, no solo le dan el L de fusión y el L de vaporización para diferentes sustancias, ¿verdad? Sino que le dan su punto de fusión y el punto de vaporización. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando va en sentido contrario? Pues los L son los mismos. Es decir, el L de fusión es el negativo del L de solidificación, que es cuando yo tengo agua líquida y quiero congelarla. Y el L de vaporización es el negativo del L de ¿qué? De condensación, que es cuando yo tengo vapor de agua y lo condenso para producir gotitas de agua. ¿Ok? Agua líquida. Entonces, estos valores en magnitud son iguales. Lo que pasa es que lo que cambia con este signo es el sentido de la transferencia del flujo de calor. ¿Ok? Y la masa, ¿qué es? Que no lo he dicho. La masa es la sustancia que experimenta el cambio de fase.
Por ejemplo, el hielo que se funde o el agua líquida que se vaporiza, etc. ¿Está bien? Entonces ahí en el libro le dan una tablita con los valores, con los valores aproximados de con los valores de los calores de fusión y de vaporización. Ok, entonces le dan el punto de fusión en Celsius y en Kelvin, y le dan el calor de fusión y el calor de vaporización. Entonces, cuidado. ¿Cómo se llama la L? La L son los calores latentes y la Q es el calor debido a la transferencia como tal. Entonces, ¿qué unidades tienen las L's? ¿Qué unidades debería tener el L de los calores latentes? Vean que si yo despejo la L, es Q entre M, ¿verdad? Entonces, las unidades de un calor latente, ya sea de fusión o de vaporización, son joules entre kilogramos. ¿Ok? Entonces, una característica de los cambios de fase que no dije, que se me iba a ir, es que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. ¿Ok? O sea, cuando ocurre un cambio de fase, en ese momento la temperatura es constante. Por ejemplo, en el caso del punto de fusión, el hielo se funde, se convierte en agua líquida a 0 grados Celsius. Es en esa temperatura, no en otra, en esa es, ¿verdad? Y en el caso del vapor de agua es a 100 grados Celsius, ¿verdad? No es a 99, ni a 101, ni a 105, ni a 80. Es a 100. Entonces vean que este valor, cuando ocurre el cambio de fase, es constante. ¿Ok? Bueno. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta de esto, solamente me dicen, ¿verdad? Voy a borrar esta parte. Este tema es muy interesante, ¿verdad? Tiene problemas muy bonitos y pues lo van a ampliar cuando lleguen al curso de termo, ¿verdad? Ok. Bueno, resulta que el calor también yo lo puedo calcular eh, no usando el calor específico, sino una cantidad que se llama la capacidad calorífica. Entonces, sabemos por ahí de lo que vimos en gases ideales, que la masa total es N por M, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en gas ideal. Masa total es el número de moles por la masa molar, ¿verdad? Entonces vean que yo el calor también lo puedo describir de esta forma. Como el calor es mc delta T, yo voy a cambiar la M por el nm. O sea, voy a poner N, M mayúscula, C delta T. ¿Ok? Y entonces esta cantidad que voy a encerrar en este recuadro tiene un nombre. Esa cantidad se llama la capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Calorífica. Molar. Así se llama. Y se abrevia con una letra mayúscula C. Entonces vean que el calor también yo lo puedo calcular como N por C mayúscula por delta T. Entonces no vayamos a confundir esta con esta, ¿verdad? Ambas son transferencias de calor, solamente que, y dependen del cambio de temperatura. Solamente que aquí la C minúscula es el calor específico
Y esta masa no necesariamente tiene que ser un gas. Es decir, podría ser agua en estado líquido, ¿verdad? O hielo. En cambio aquí, esto sí puede ser un gas, porque tenemos la N, que es el número de moles, y ahora tenemos la C mayúscula, que es la capacidad calorífica molar. Entonces ven que esta ecuación me sirve más para gases. No es que las quiero separar, ¿verdad? En general esto funciona para cualquier sustancia en cualquier estado, pero esta es más apropiada para líquidos y sólidos, y esta es más apropiada para gases. ¿Ok? Entonces la capacidad calorífica también es eh, es un valor característico de la sustancia en cuestión. Es decir, cada gas tiene su propia capacidad calorífica. El oxígeno tiene su capacidad calorífica, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, ¿verdad? Es decir, las capacidades caloríficas eh, ya han sido calculadas, ¿verdad? Y están en una tablita en la página 564 del libro, en la cuarta columna, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad calorífica del agua líquida? O sea, el agua en estado líquido. Bueno, la capacidad calorífica es para el agua en estado líquido es 75.4. 75.4. ¿Qué unidades tiene una capacidad calorífica? Pues vean que si yo la despejo de la ecuación, igual que lo hice ahora con la otra, esto sería Q entre N por delta T. Y ven que las unidades aquí son joules entre mol por Kelvin o por grados Celsius. O sea que esto sería joule, podemos ponerlo así, mol a la -1, ¿verdad? O Kelvin a la -1, o Celsius a la -1, ¿verdad? Esas son las unidades. Entonces es lo mismo que le pongan aquí Kelvin que le pongan Celsius. No hay diferencia, ¿verdad? No hay que hacer ninguna conversión. ¿Ok? Y por ejemplo, el calor específico del agua, que se va a utilizar mucho, el calor específico es la C minúscula. Ese valor ya también ha sido calculado mucho, ¿verdad? El valor que tiene de agua líquida, ¿verdad? Son 4190 joules entre mol Kelvin. En algunos libros, que por eso mismo, si consultan por ahí, ¿verdad? Algún otro texto de física general, es posible que este valor aparezca como 4186 o 4187. Son los valores que más he visto. ¿Ok? Por ejemplo, el Sears reporta este valor, 4109. Pero en algunos otros libros usan este, 4186. Eso depende de la tabla que estén utilizando. O sea, la referencia que estén utilizando, ¿verdad? Para, para, para la tabla que presentan en el libro. Y es que diferentes experimentos, ¿verdad? Arrojan valores un poquito distintos. Y en eso todavía como que pues no se han puesto de acuerdo del todo, porque pues en esto hay diferentes eh, formas de calcular el calor específico, ¿verdad? Así que pues depende del experimento, arroja un valor, ¿ok? Entonces, bueno, eso es cuestión de usar para efectos de preguntas de plataforma, pues si no le dan el valor concreto en el problema, pues sí, usamos el que usa, el que da el libro, ¿verdad? Que son los 4190. Ese es el calor específico del agua líquida. Entonces, también hay un calor específico para el agua cuando es hielo y hay un calor específico para el agua cuando está en forma de vapor. Pero esos valores no hay que saberlos, ¿verdad? Como les dije ahora, son valores que están en la tabla y, y para efectos de hacer de resolver una pregunta, se los van a dar como parte de los datos. Ok, bueno. Bueno, resulta que en este tema de calor hay una rama, digamos, mm, dentro de la termodinámica que se llama la calorimetría.
Pues la calorimetría es el estudio de los balances de calor, ¿verdad? Cuando se hacen mediciones en un calorímetro, ¿verdad? Un calorímetro es un vaso, como un termo, ¿verdad? Eh, que se utiliza en el laboratorio para estudiar el balance de calores, ¿verdad? Es decir, tenemos un vaso especial que tiene una doble pared para evitar transferencias de calor hacia el exterior, ¿verdad? Y en ese vaso echamos hielo, echamos agua, podemos echar, agregar, por ejemplo, un cilindro de cobre, un cilindro de aluminio, ¿verdad? Hay una práctica de laboratorio que consiste en eso, ¿verdad? Entonces el calorímetro, que es un vaso, tiene una tapa, esa tapa tiene, es decir, se le puede meter un agitador para homogenizar la mezcla una vez que usted echó todo ahí, ¿verdad? Y también tiene para colocar un termómetro para medir la temperatura de equilibrio, ley cero, ¿verdad? De la termodinámica. Entonces, la calorimetría es una rama de la termodinámica que le interesa estudiar eso, los balances de calores. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Bueno, porque una aplicación es precisamente calcular los calores específicos usando calorimetría, ¿verdad? O sea, uno puede agregar una incógnita, algún material desconocido y haciendo el balance de calores, obtener el calor específico de ese material. ¿Ok? Bueno, entonces, vean que la calorimetría no es lo mismo que la termometría, ¿verdad? La termometría también es una rama de la termodinámica, pero ella, la termometría, se encarga del estudio de las escalas de temperatura y del diseño y fabricación de termómetros. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, en calorimetría, el principio fundamental es que para un sistema aislado, que en este caso es el calorímetro, ¿verdad? Donde pusimos, donde agregamos los componentes, ¿verdad? En un sistema aislado, la suma de los calores tiene que ser igual a cero. Y eso se llama el principio de calorimetría. O también se puede escribir así, el calor, todo el calor absorbido es el negativo del calor cedido en ese sistema que está aislado, ¿verdad? Es decir, que no experimenta ningún tipo de transferencia de energía, ni desde ni hacia, ¿verdad? Ni desde el sistema hacia el entorno, hacia los alrededores, ni del alrededor hacia el sistema, ¿verdad? Calorímetro es como un termo, ¿ah? El famoso termo que tenemos por ahí en la casa, que la gente se lo lleva cuando tiene que ir a hacer un mandado o lo que sea y quiere llevar café, entonces vierte el café en el termo, lo cierra bien y se va, ¿verdad? Y entonces el café se mantiene por cierto tiempo caliente, ¿verdad? Pero si uno se da cuenta, es decir, si no se lo tomó y va a abrir el termo ya pasado mediodía, ¿qué pasa? No sé si les ha pasado, ya el café está frío. Ya sé que el café se enfrió. ¿Por qué? Porque es un sistema aislado ideal, no es un sistema aislado perfectamente aislado, ¿verdad? Entonces, aunque el termo está bien cerrado, tiene una tapa con un sello de seguridad, ¿verdad? Un sello de goma y las paredes son gruesas, aunque hagan todo eso, eventualmente el calor se transfiere, ¿verdad? Del sistema, del interior del termo, hacia los alrededores. ¿Ok? Entonces, esto es una aproximación. Suma de calores igual a cero. Y de esa manera podemos encontrar la temperatura de equilibrio. Hallando la temperatura de equilibrio del sistema, ¿verdad? Podemos de ahí obtener alguna incógnita. Por ejemplo, algún calor específico de los materiales que han sido agregados en esa mezcla. Bueno, vamos a continuar. Mm,
Por ejemplo, vamos a hacer el problema. Vamos a hacer el problema 1744 del Sears. Es el problema 1744. Está en la página 582. El problema dice lo siguiente, en la página 583. Ajá. Dice, en un recipiente de masa despreciable, en este caso es el calorímetro, ¿verdad? Punto 200 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados Celsius, ¿verdad? Se mezclan con una masa M de agua. O sea, se le agrega al recipiente ese hielo y una cierta cantidad de agua que tiene una temperatura inicial de 80 grados Celsius. Entonces, bueno, me dice que no se pierde calor al entorno, ¿verdad? Está un sistema aislado, que es aproximado, es una aproximación, y le dice que si la temperatura final del sistema es 20 grados Celsius, esa temperatura final es la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Es la temperatura común. Recuerden aquello de la ley cero, ¿verdad? Equilibrio térmico, igualdad de temperaturas en el sistema. Tanto el agua como el hielo, después de que se mezclan y se agita, el termómetro registra, deja de oscilar y le marca un valor de 20 grados Celsius. ¿Okay? En el laboratorio, por lo general, le dicen agite un poco la mezcla, mantenga el sello puesto, ¿verdad? Es decir, no destape nada y esté pendiente del termómetro, ¿verdad? Ahí hay que tener un buen ojo, ¿verdad? Para ver ¿cómo se dice? El menisco del termómetro, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Comienza a oscilar, baja, sube hasta que se estabilice. Y ahí hay que hacer la lectura. ¿Ok? Es ese valor. Entonces, ¿qué le pide el problema? Le dice que, conociendo estos datos, le dice que halle la masa M que se agregó de agua. Entonces, este es el problema típico de calorimetría, ¿verdad? Y para resolverlo, pues tenemos que utilizar esto. Suma de calores igual a 0. Entonces, en estos problemas, pues uno lo que tiene que hacer es identificar los componentes de la mezcla, ¿verdad? Entonces, vean que en este problema en particular, solo tenemos el hielo y el agua, porque la masa del calorímetro no me la dan, ¿verdad? Me dice que es un recipiente, un calorímetro de masa despreciable. Si le dijeran que tome en cuenta la masa del calorímetro, entonces también hay que agregar eso, ¿verdad? O sea, si le dan la masa del calorímetro, hay que considerarlo como parte de la resolución del problema. Entonces ya no habrían dos componentes, agua y hielo, sino que habría un tercer componente, que es el material del que está hecho el calorímetro. Por lo general los calorímetros son de aluminio. ¿Ok? Y también se usan calorímetros de esta cosa, de silifón. Pero aquí le dice que desprecie la masa del calorímetro. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, son solamente dos componentes los que tengo, hielo y agua. Ok, entonces yo voy a poner todos los calores debidos al hielo. ¿Cuáles son los calores del hielo? Bueno, podemos hacer una gráfica para ayudarnos, ¿verdad? Vean que el hielo de temperatura, ¿verdad? Vean que el hielo está a menos 40, ¿verdad? Y hay que pasarlo aquí, a 0. Y en 0 hay un cambio de fase, que dijimos que es a temperatura constante, y el sistema como un todo alcanza la temperatura de 20 y el agua estaba a 80, ¿verdad?
Entonces yo tengo que llevar el agua hasta 20, ¿cierto? Y ahora tengo que llevar el agua, sí, el agua que se derrite, ¿verdad? Que se funde hasta 20. Entonces junto estas dos líneas. Bueno, no me quedó muy bien. Tiene que ser como por aquí. Y ahora junto así. ¿Ok? Entonces ya yo sé que tengo cuántos calores. 1, 2, 3 y 4. Y de esa manera no dejo ningún calor botado, ¿verdad? Entonces el Q del hielo es la masa del hielo por el C del hielo por el delta T, ¿verdad? Para pasar el hielo a agua, ¿verdad? O sea, porque vean que el hielo está a menos 40 y tengo que llevarlo a cero. Entonces esto es para pasar el hielo a agua líquida. Luego, ¿cuál es el otro calor debido al hielo? El cambio de fase, ¿verdad? La masa del hielo por el L de fusión. ¿Y cuál es el otro calor que me falta? Una vez que tengo agua líquida, que el hielo ya lo tengo como agua líquida, lo tengo que llevar a 20. Entonces aquí otra vez es la masa del hielo, pero aquí ya es el calor específico del agua, no del hielo. Vean que aquí lo que tengo de hielo, ¿verdad? Entre 40 y 0, pero entre 0 y 20 tengo agua. Por el delta T ahora del agua. Y en el caso del agua, ¿qué es lo único que tengo que hacer? El agua la tengo a 80, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es bajarla a 20. Pasar agua de 80 a 20 no implica un cambio de fase, ¿no? Sigo teniendo agua líquida, ¿verdad? Entonces, para el caso del agua, voy a tener masa del agua, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Es la incógnita, por el C del agua, por el delta T. Y ya, entonces aquí, ¿quién absorbe calor? El hielo, ¿verdad? El hielo porque está a menor temperatura. ¿Quién lo cede? El agua, porque el agua está a 80 grados Celsius. Pues definitivamente cuando yo agregue esa cantidad de agua en el hielo, ¿verdad? Va a ocurrir un cambio de fase. Es decir, parte del hielo que está a menos 40 a una temperatura muy baja se va a tener que fundir porque el agua está a 80. ¿Ok? Entonces no es posible que el hielo no se funda. ¿Ok? Y ya una vez que tengo esto planteado, pues lo demás ya lo conozco, ¿verdad? Porque sería sustituir los valores. El C del hielo es 2100. Ese es el calor específico del hielo. El C del agua, ya dijimos que es 4190. Y esto también sigue siendo agua, ¿verdad? 4190. Este cambio de temperatura aquí, ¿cuál es? Vean que el hielo tengo que pasarlo de menos 40 a 0, ¿verdad? Entonces el intervalo sería 0 menos 40. ¿Cuál es el intervalo aquí? El intervalo ahí es de 0 a 20. Entonces aquí sería 20 menos 0. Y aquí el intervalo, ¿cuál sería? Tengo que llevarlo hasta 20, entonces sería 20 menos 80. ¿Ok? Y el L de fusión del agua ya es un valor que es conocido, está en la tabla. Es 3.34 o algunas veces aparece como 3.33, depende del libro, ¿verdad? Por 10 a la 5 joules entre kilogramos. Entonces vean que tengo todo, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es aplicar esa ecuación, sumar estos calores, ¿verdad? Y igualar a 0. Y de ahí voy a despejar ¿quién? La masa. ¿Ok?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces aplicando esa ecuación, obtengo esa masa. Les voy a dejar esto para que ustedes lo hagan. Sería así, ¿verdad? Q del hielo más Q del agua es igual a 0. Y de ahí voy a esto, sumo estos tres términos y sumo este. Y de ahí es una ecuación, ¿verdad? Con una sola incógnita, lineal, y de ahí despejo la masa. Esa masa que es necesaria, que hay que agregarle, perdón, son 0.399 kilogramos, que puesto en gramos son 399 gramos, aproximadamente 400 gramos. O sea que hay que agregarle 400 gramos de agua a 0.20 kilogramos, ¿verdad? Para lograr una temperatura de equilibrio de 20 grados Celsius. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? Está bien. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, voy a pasar de este lado. Para ver ahora los mecanismos de transferencia del calor. Mecanismos de transferencia del calor. Bueno, el primero que vamos a ver, y es el que, digamos, el más conocido, ¿verdad? Es el caso de la conducción. ¿Ok? Entonces, en la conducción es familiar, ¿verdad? Nos es familiar porque para que el calor se transfiera por conducción, tiene que haber contacto entre las partes que están involucradas. El ejemplo más inmediato es cuando, por ejemplo, dejamos una cuchara, ¿verdad? En un café muy caliente o una cuchara dentro de una taza que tiene sopa y entonces por un momento la dejamos dentro, ¿verdad? Vamos a hacer algo, ¿verdad? Y cuando regresamos y cogemos la cuchara, ya nos damos cuenta de que la cuchara está súper caliente, ¿verdad? Y eso es porque el calor se ha transmitido a través de la cuchara por conducción, es decir, hay contacto, ¿verdad? Entonces el flujo de calor pasa a través de la cuchara. Y esto porque la cuchara está a una menor temperatura, ¿verdad? O sea, cuando colocamos la cuchara dentro de la sopa, la cuchara viene a una temperatura ambiente, o sea, viene de estar a una temperatura ambiente. Así que el flujo de calor pasa del líquido, ¿verdad? De la sopa o del café al objeto, en este caso la cuchara, que tiene menor temperatura. Entonces vean que es una transferencia de calor en virtud de una diferencia de temperatura. Y hay contacto entre las sustancias, ¿verdad? Involucradas. ¿Okay? Entonces, bueno, la conducción, el modelo que se utiliza para estudiarla es el modelo de una barra. Es el más común, ¿verdad? Tenemos dos focos, ¿verdad? O dos reservorios
y entre ellos ponemos una barra conductora, ¿verdad? Que sea de algún metal. Los metales son buenos conductores del calor, ¿verdad? Entonces, resulta que ese extremo está, por ejemplo, a una temperatura TH, en donde esa H se refiere, es del inglés caliente, ¿verdad? Y esto está a una temperatura TC, que en este caso igual, del inglés frío. Lo que sí tenemos que tener claro es que este es el reservorio a alta temperatura y este es el reservorio a baja temperatura. Y la barra o la varilla se coloca entre ambos reservorios de manera de que está en contacto con los reservorios. Así que el flujo de calor va a pasar de forma espontánea del reservorio de temperatura TH o que está a temperatura TH al que tiene la temperatura TC, ¿verdad? Y puse la flecha para acá porque estoy diciendo que TH es mayor que TC. Okay, entonces, para estudiar la conducción, necesitamos algunas variables del problema como son la longitud de la barra, el área de la sección transversal de la barra, ¿verdad? Digamos el área transversal. Y también necesitamos conocer el material del que está hecho la barra. Y ese material lo vamos a caracterizar con una nueva constante que se llama la conductividad térmica. Y se utiliza la letra minúscula K. El libro le da una tabla de conductividad en la página 571. Entonces le da diferentes conductividades de metales, ¿verdad? Como por ejemplo el plomo, el mercurio, o por ejemplo de otros materiales que no son tan conductores, ¿verdad? Por ejemplo el ladrillo, eh, el concreto, ¿verdad? Lo que se usa para fabricar el hormigón, ¿verdad? El hielo, y también le da la conductividad de gases. Por ejemplo, la conductividad del aire, del argón, del helio. En general, los gases tienen bajas conductividades, o sea, son pobres conductores del calor, pero los metales son muy buenos conductores del calor, ¿verdad? Entonces, el tema de la conducción eh, hoy en día es súper amplio, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ingeniero civil que se especializa en todo lo que tiene que ver con recubrimiento, ¿verdad? Cuando termina un edificio, ¿verdad? Tienen que hacer las divisiones o las paredes y entonces, pues, ese ingeniero conoce los materiales necesarios para hacer esas paredes, ¿verdad? O las propias paredes de concreto, ¿verdad? Por ejemplo, si es un sitio muy caluroso, o sea, un sitio que tradicionalmente es muy caliente, las paredes tratan de hacerlas gruesas, ¿verdad? Y con una mezcla especial de concreto para procurar que el interior esté fresco. ¿Ok? Por el contrario, si es un sitio muy frío, ¿verdad? Entonces, igual las paredes tienen cierto espesor, pero a la hora de escoger el material para hacer la pared, buscan algún tipo de ladrillo que más bien evite el escape del calor del interior. De manera de que afuera está a una temperatura muy baja, ¿verdad? Muy frío y adentro se mantiene relativamente a una temperatura confortable. Okay, tal vez no el ambiente, pero sí una temperatura que podemos decir fresca. De tal manera de que el calor no escape totalmente porque si no el interior de la casa o de la habitación o lo que sea se va a enfriar muy rápido. Entonces, esto de la conducción es un tema que en ingeniería lo han desarrollado para todo lo que tiene que ver con con la parte del diseño de edificios, ¿verdad? En la construcción en general. Eh, para el físico, pues es fundamental porque se trabaja con materiales en el laboratorio que se necesita conocer su conductividad, ¿verdad? Por ejemplo, en las recámaras o en algún experimento que se esté haciendo, ¿verdad? En donde se trabaje
cierto tipo de material que hay que calentarlo, ¿verdad? Pues se necesita también saber las conductividades. Bueno, la ecuación de conducción eh, se escribe así. Ellos usan H y es igual a Q. Ahí en la ecuación del libro hay un error. Lo están poniendo con diferenciales y no está correcto. Para que lo corrijan, está en la página 571. A la ecuación le ponen diferenciales así y no es correcto. O sea, esa ecuación estrictamente tiene que escribirse así: Q entre delta T, ¿verdad? Y eso es igual a K por A por TH menos TC dividido entre L. ¿Okay? Entonces TH es la temperatura en el reservorio a mayor temperatura y TC en el reservorio a menor. La A es el área de la sección transversal, la K es la conductividad y la L es la longitud de la barra. Ahora, de este lado vean que esto es calor entre tiempo. Entonces, las unidades de esto, ¿qué sería? ¿Qué serían las unidades? Ahí, el calor tiene unidades en joules, ¿verdad? Y el tiempo en segundos. Quiere decir que las unidades de H son joules sobre segundo. Y joules sobre segundo son unidades de ¿qué? De potencia, ¿verdad? Esos son watts. Entonces, esta H realmente es como que si se tratara de una potencia térmica. Una potencia térmica o una razón con la que se propaga el calor que es constante. Es decir, esa H es la misma en este punto, es la misma en este punto, a la mitad, es la misma cuando va casi llegando al otro extremo del reservorio. Es decir, suponemos que la H es la misma. En experimentos reales no es así. O sea, la H va a cambiar de un punto a otro. Pero aquí, pues para, ¿cómo se dice? Simplificar el problema, ¿verdad? Suponemos que se da un estado estacionario. Cuando lean eso en el libro, un estado estacionario, lo que le dice es que la H, esa potencia térmica, es aproximadamente constante en todos los puntos a lo largo del tubo por donde se propaga el calor. ¿Ok? Entonces, esta H es como que si fuera una potencia. Y la K es la conductividad, que me da la tabla esa que está ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de K? Las unidades de K son watts entre metro multiplicado por Kelvin. O también watts entre metro por grados Celsius. ¿Ok? Esas son las unidades. Ok, el área pues es el área transversal, ¿verdad? Por lo general, en la mayoría de los casos esto es circular, ¿verdad? Si se trata de una barra. Ahora, este modelo también se puede aplicar al caso de barras, ¿verdad? O sea, que yo tenga, por ejemplo, una pared y que tenga varias losas, ¿verdad? Que componen la pared. Algo así, ¿verdad? Entonces tengo una losa de conductividad K1, una de conductividad K2, K3, ¿verdad? Esto es muy común en construcción, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Intercalan es, o sea, ponen diferentes materiales, los van combinando, ¿verdad? Y eso hace que ¿cómo se dice? Se minimice el paso o el flujo del calor en una dirección en particular, dependiendo de lo que decía ahora. Si quieren que el interior de la habitación se mantenga fresco o se mantenga a una temperatura que no se enfríe mucho. Bueno, entonces, el modelo este de las losas de forma consecutiva también aplica para esta ecuación, ¿verdad? Solamente que ahora la L, pues ya no es la longitud de la barra, sino que es el espesor de cada una de las losas.
Entonces, la versión diferencial de esta ecuación, ahora sí la voy a poner de este lado para que comparen, ¿verdad? La ecuación de conducción tiene lo que ellos llaman una versión diferencial, que es escrita con diferenciales. Esa versión diferencial se escribe así. H es igual, y ahora sí, en lugar de Q, voy a poner diferencial de Q. Y en lugar de delta T, voy a poner dt. Y ahora del otro lado, aquí aparece un menos. Cuando tiene la versión diferencial hay que ponerle un menos. Ese menos es debido al cálculo, ¿verdad? A las propiedades del cálculo diferencial, ¿verdad? El menos lo que le está diciendo es que el calor fluye en la dirección en que la temperatura va disminuyendo. Y esa situación física la evidenciamos poniendo este menos. Y aquí sería K por A por dt, un diferencial de t, y abajo un diferencial de x. De hecho, lo voy a poner junto así. Así. Entonces, esa es la versión diferencial. Vean que es bastante diferente de esta. Bueno, no tan diferente, pero esta, para poder trabajar con ella, hay que integrarla. O sea, hay que integrar en ambos lados para pues despejar lo que le pidan, ¿verdad? En esta no. En esta no hay que integrar. Esta es la que sirve para el caso del tubo o para el caso de losas, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta? Esta sirve, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, un cilindro por donde está pasando el calor y el calor no escapa a lo largo del eje o no pasa a lo largo del eje, sino que lo hace radialmente. Entonces, si yo lo veo de frente, lo que voy a ver es algo así. El flujo de calor no está escapando hacia a lo largo del eje, como en este caso, sino que lo hace radialmente. Entonces vean que el cilindro tiene un radio R, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que esa tapa, ¿verdad? Realmente es una colección de ¿qué? De anillos o de aros de radio R pequeña. ¿Lo ven? Entonces aquí hay un cambio del flujo de calor conforme él se propaga en la dirección radial. Y por eso necesitamos integrar la ecuación. Pero bueno, es decir, para efectos de preguntas en plataforma no hay ninguna que tenga que integrar. O sea, todas son utilizando esta versión. Más adelante, ¿verdad? En termo, pues entonces ahí tal vez le aparezca un problema de estos, ¿verdad? Donde hay que integrar. Pero que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y la h en ambas ecuaciones se considera que es constante por el asunto aquel del estado estacionario. O sea, de que la razón de cambio con la que el calor se propaga siempre es aproximadamente igual. Ok. Bueno, vamos a seguir. Eh, ¿Hay alguna pregunta acerca de esas ecuaciones? Bueno, vamos a pasar ahora a ver el otro mecanismo de conducción, perdón, el otro mecanismo de transferencia del calor. Esto es conducción.
El otro mecanismo se llama convección. Convección. Y este mecanismo, pues, es particularmente de interés para el meteorólogo, ¿verdad? O para el físico atmosférico, por si alguno de ustedes le interesa esa parte, ¿verdad? Esa área, esas áreas, ¿verdad? La convección es un tema que es, digamos, eh, ¿cómo se dice? Está presente en todos los trabajos prácticamente que hace un meteorólogo o que hace un físico atmosférico. Ok, entonces la convección básicamente consiste en el movimiento de masas de un fluido, de la masa de un fluido, eh, de un sitio a otro. Y ese fluido es el que transporta el calor. O sea, cuando ese fluido se mueve, ¿verdad? Esa masa de fluido se mueve de un sitio a otro, de esa manera propaga el calor o transmite el calor. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando hablamos de un fluido, nos referimos específicamente a un líquido o a un gas, que era lo que habíamos dicho en la parte de fluidos, ¿verdad? Entonces, la convección, como lo dice el libro ahí, es una transferencia de calor por el movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Entonces, por ejemplo, los sistemas de calefacción domésticos, ¿verdad? Eh, que aquí casi no se usan, yo creo que no se usan, ¿verdad? Porque no tenemos inviernos severos, ¿verdad? Pero en los países donde hay 6 meses de invierno, pues las casas ya les ponen un sistema de calefacción, ¿verdad? Que es una tubería que anda caminando ahí por toda la casa, ¿verdad? Y entonces transporta aire caliente, ¿verdad? Ese aire calienta la tubería y el calor se propaga. Eso hace que el interior de la habitación, de la casa o de la sala, lo que sea, esté a una temperatura agradable, ¿verdad? Porque afuera está quizás a bajo cero, ¿verdad? Entonces, moviendo ese aire caliente, lo que estamos haciendo es transfiriendo o transmitiendo el calor por convección. Eh, por ejemplo, el caso de las corrientes oceánicas, ¿verdad? Los huracanes, las corrientes en los golfos, todo lo que tiene que ver con la parte de clima y meteorología, la convección es el modelo ideal, ¿verdad? El modelo óptimo para estudiar esos fenómenos a gran escala, ¿verdad? A escala macro, ¿verdad? Por ejemplo, las corrientes oceánicas, ¿verdad? Las corrientes de aire que, mm, llegan a los golfos, ¿verdad? Etcétera. Mm, se mueven esas masas gigantescas de aire, transportan ese calor por convección, ¿verdad? Es eh, eh, es el mecanismo que usan, ¿verdad? Ahora, la convección es muy compleja. Es decir, no tenemos un solo modelo y realmente aquí no los vamos a ver, porque eso quedará por si alguno de ustedes se va luego a interesar por física, por oceanografía física o por meteorología. Pero sí es muy complejo, es decir, depende de muchos factores. Como el fluido es el que propaga el calor, pues como ustedes sabrán, hay diferentes tipos de fluidos, ¿verdad? Los fluidos tienen una densidad, tienen viscosidad, entonces la viscosidad influye, ¿verdad? En general, lo que se puede decir en convección es que el calor es directamente proporcional a una variación de temperatura, ¿ok?
Eso es lo que más se puede decir en general, ¿verdad? Y algunas veces el Q se puede calcular como H por delta T, en donde esa H es una constante de proporcionalidad, pero esa H es particular de cada modelo de convección. Y esa H es obtenida de diferentes formas, dependiendo del modelo al que se le esté aplicando la convección. ¿Sí? Pues vean que la convección no es tan sencilla. O sea, no es un solo modelo, sino que depende de lo que se esté estudiando, así se adapta, eh, es decir, así se va a adaptar el estudio de la convección. ¿Okay? En general es proporcional a los cambios de temperatura, pero lo que está aquí adelante de esta constante de proporcionalidad va a cambiar de, de una situación a otra. Entonces lo que podemos decir es que es directamente proporcional. Bueno, y me faltó el área aquí, perdón, se me fue. Y se me fue. Aquí me falta el área, el A y el delta T. ¿Ok? Entonces aquí también, ¿verdad? El A y el delta T. O sea, en general la convección depende del área, ¿verdad? El calor transmitido por convección depende del área y de los cambios de temperatura. Pero hasta ahí, ¿verdad? Y eso se lo dice aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, pues la corriente de calor, dice ahí, causada por convección, es directamente proporcional al área superficial. Okay, entonces, bueno, el modelo para estudiar la convección no es tan sencillo, ¿verdad? Pero, pues al que le interesa esta parte, pues eh, mm, esto ha sido desarrollado, ¿verdad? Con la parte computacional, lo han llevado ya a un nivel bastante avanzado, ¿verdad? Para efectos del examen, no hay preguntas de calcular algo por convección. O sea, no hay cálculos con la parte de convección. Porque no dimos una ecuación concreta, ¿verdad? Pero sí le pueden hacer alguna pregunta conceptual, ¿no? Acerca de la convección. Bueno, y por último, me queda el tercer mecanismo de transferencia, que es la radiación. La radiación. Entonces, la radiación el calor se transfiere eh, a través de la propagación de ondas electromagnéticas. Entonces, ya ustedes saben que hay un espectro electromagnético, ¿verdad? Donde tenemos diferentes tipos de radiación, cada uno de ellos con una longitud de onda, ¿verdad? Algunas más incisivas que otras, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, ¿verdad? O en este caso, la radiación infrarroja que proviene del sol, ¿verdad? Que daña los tejidos, ¿verdad? Bueno, ese calor se propaga gracias a que la onda electromagnética se puede desplazar en el vacío. Cuando vimos ondas, cuando vimos ondas mecánicas, dijimos que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ¿verdad? Un medio elástico, ya sea una cuerda, ¿verdad? O el aire, en el caso de una onda sonora, pero las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Entonces pueden transmitir el calor fácilmente, ¿verdad? Entonces, la radiación es la transferencia de calor eh, por ondas electromagnéticas, ¿verdad? Como por ejemplo la luz visible. Entonces hay una ley, una ley en radiación que se llama la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann. Esa es la primera ley que apareció en radiación. Eso es lo que llaman radiación clásica, ¿verdad? Y esa ley se describe así. El H es igual a eh, Q entre delta T
Y eso es igual a por A por E por sigma por T a la 4. ¿Ok? El resultado históricamente al que llegaron por separado Stefan y Boltzmann es que la H es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Eso fue lo que ellos vieron, ¿verdad? Y sobre todo el primero que lo vio fue Stefan, que era experimentalista, ¿verdad? Entonces él hizo una serie de mediciones y se dio cuenta que esa potencia de radiación era directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Pero eso fue, ¿cómo se dice? Prueba y error, midiendo, ¿verdad? Y luego Boltzmann, eh, mediante cálculos teóricos, llega a la misma conclusión. O sea, llega al hecho a que sí, que H es directamente proporcional a T a la 4. Y la constante de proporcionalidad es todo esto que está aquí, que es a su vez, son otras cantidades. El área, el A es el área, ¿verdad? El área de la sección transversal sobre la que incide la radiación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos tiramos en la playa ahí, ¿verdad? En la arena, el área de la sección transversal es el corte transversal del cuerpo, ¿verdad? Sobre el que está incidiendo la radiación, ¿verdad? La E es una constante que se llama emisividad. Emisividad. ¿Okay? La emisividad es una cantidad adimensional, ¿verdad? Una cantidad adimensional. O sea, no tiene unidades. Y esa emisividad está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Y de qué depende la emisividad? Bueno, depende básicamente de la naturaleza de la superficie. ¿Ok? Del tipo de superficie. Cuando digo de la naturaleza me refiero a si es una superficie eh, brillante, ¿verdad? O si es una superficie opaca. Entonces aquí el color también influye en la radiación. Entonces, por ejemplo, los cuerpos que tienden a ser, por ejemplo, plateados o, por ejemplo, superficies muy pulidas, lo que hacen es que reflejan la radiación. Por ejemplo, esas antenas parabólicas, ¿verdad? Eh, reflejan la radiación. Pero si son cuerpos opacos o oscuros, absorben la radiación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la playa nadie se pone una camiseta negra, ¿verdad? La gente usa o tiende a ponerse una camiseta blanca. ¿Por qué? Porque le da una sensación térmica de frescura. ¿De acuerdo? Eso es por el color de la camiseta. Porque en este caso, la superficie no es brillante, pero es clara. Entonces le permite de alguna manera, eh, ¿cómo se dice? Reflejar en parte la radiación. Entonces hay una sensación térmica de que se siente más fresco, ¿verdad? ¿Ok? Es debido al color, ¿verdad? Y si alguien se pone una prenda oscura, ¿verdad? Una camiseta, una tichera oscura, pues más bien la sensación es que se está quemando, ¿verdad? Pero eso es por la naturaleza de la superficie sobre la que incide la radiación. Y bueno, ¿eso se puede cuantificar? Sí, a través de esa emisividad. Entonces la emisividad no puede ser mayor que 1, tiene que estar entre 0 y 1. Y bueno, la emisividad también depende de la temperatura. ¿Okay? Entonces, cuerpos que están a una temperatura alta, por lo general, son absorbedores. Y cuerpos que están a temperatura baja, eh, perdón, lo dije al revés, cuerpos que están a temperatura baja son absorbedores. Y cuerpos que están a temperatura alta son emisores. ¿Okay?
Y la sigma que vemos aquí, esa letra que puse aquí, es una letra griega sigma, que se escribe así. Esa sigma se llama la constante, igual, la constante de Stefan Boltzmann, igual que la ley. Y el valor de sigma es 5.67. 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene? Watts entre metro cuadrado, Kelvin a la 4. ¿Sí? Es una constante física, ¿verdad? Fundamental, es una de las constantes universales, ¿verdad? Que ha sido calculada de diferentes formas. Entonces, la otra cosa que no dije es que la emisividad en superficies oscuras u opacas, ¿verdad? Suele ser mayor que la emisividad en superficies claras. ¿Ok? Ok, esa es la ley de Stefan Boltzmann. Eh, tiene otra forma de escribirse, ¿verdad? Es decir, una forma relativamente parecida. Voy a ponerla por aquí. Digamos, otra versión, si quieren verlo, otra versión de la ley de Stefan Boltzmann. Y es que se puede escribir en términos de absorción y radiación. Es decir, yo la puedo escribir esta H, esa potencia, como una potencia neta, en términos de lo que un cuerpo absorbe, ¿verdad? Y una habitación donde está el cuerpo irradia. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, ¿qué pasa si, por ejemplo, venimos de la calle a cierta temperatura, 22, 23 grados Celsius, y entramos, por ejemplo, en una nevera de esas del supermercado? Esas neveras gigantescas que tienen en Walmart, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, entonces yo tengo una temperatura, el medio está a otra temperatura, ¿cuál es la potencia neta? Entonces, esa potencia neta es A por E por sigma, ¿verdad? Multiplicado, paréntesis, T a la 4 menos TS a la 4. ¿Qué es la temperatura S? Ok, en este caso, esa diferencia de temperaturas van a estar relacionadas con el cuerpo que está en el medio, ¿verdad? Y la temperatura propiamente del medio, ¿verdad? Entonces, el cuerpo está a una temperatura T y el entorno a una temperatura TS. Pues es como que si alguien entra a una habitación, ¿verdad? Que está a una temperatura, yo tengo una temperatura T y el medio o lo que me rodea está a una temperatura TS. Entonces, ¿qué pasa si TS es mayor que T? ¿Qué pasa si T es mayor que TS? ¿O qué pasa si T es igual a TS? ¿Verdad? Bueno, si los dos estuvieran a la misma temperatura, que es poco probable, pues no hay la radiación, la potencia de radiación neta es cero, pero es muy poco probable que sea así, ¿verdad? Por lo general es o el medio está a una mayor temperatura o el cuerpo está a una mayor temperatura. Por ejemplo, lo que tienen en los spa, ¿verdad? Estas máquinas de bronceo, que son tan perjudiciales, ¿verdad? Básicamente es algo así, ¿verdad? Lo que hacen es que el medio, el entorno, lo ponen a una temperatura mayor
¿verdad? Y de esa manera, pues comienzan a producir un efecto acelerado en el cambio del color de la piel, ¿verdad? Por supuesto, hay toda una tecnología, es decir, que permite que el aparato funcione, obviamente, ¿verdad? Pero básicamente es esto, ¿verdad? Es una H-neta distinta de cero, y entonces esa cámara bronceadora pues está a una temperatura, la ponen a una temperatura mayor que la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Y de esa manera eh, pues producen el efecto deseado eh, de broncear la piel, ¿verdad? En un tiempo relativamente rápido, ¿verdad? Es decir, no tiene que estar todo el día ahí en la playa, sino que en esas cámaras de bronceo se mete media horita, ¿verdad? Ya ahí le da un tono, un color, ¿verdad? Eh, Similar a como que si usted se hubiera bronceado, ¿no? Ok, bueno, ¿qué aplicaciones tiene así que les interese a ustedes, ¿verdad? La radiación. Nuevamente, aquí está el caso de si a alguien le interesa la física médica, ¿verdad? Esta parte, radiación, es un tema que van a tener que, eh, ¿cómo se dice?, investigarlo mucho, ¿verdad? Aquí estamos dando algo muy básico, pero la radiación es un tema de mucho interés para el físico médico, así como la convección lo es para el oceanógrafo físico o para el meteorólogo. Pero en el caso de aplicaciones médicas, pues están, por ejemplo, los equipos que utilizan para detectar tumores, ¿verdad? Por ejemplo, tumor en senos, ¿verdad? El tumor de cáncer, el cáncer de seno, lo que sucede es que ocurre en una región del seno que es decir, es una región en donde hay mucho tejido y es una región blanda. Entonces lo que pasa es que el tejido que ya tiene cáncer, la temperatura, la TS, es mayor que la temperatura eh, del tejido que está sano, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando un aparato, pueden detectar por colores las temperaturas y de esa manera se dan cuenta, haciendo un escaneo en el seno, los diferentes tipos de color. Entonces ya para cierto color ya saben, digamos, que ahí hay tejido, eh, ¿cómo se dice? Células cancerígenas. ¿Okay? Simplemente viendo el, el reporte, el color, ¿verdad? Esa es una forma rápida de darse cuenta de la región donde donde está empezando, por ejemplo, un cáncer, ¿verdad? Entonces esa aplicación es debida a esta ley, ¿verdad? A la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, yo voy a quedar aquí. Eh, Hasta aquí entra el material del examen, ¿verdad? Sería hasta aquí, hasta la parte de los mecanismos de transferencia. Así que el lunes, ¿verdad? Vamos a hacer problemas de práctica para el examen. El examen es el 6 de noviembre, o sea, es de este sábado en 8. Y pues entonces lunes venimos a hacer práctica nada más. Pero ya, digamos, la teoría, ya los temas están cubiertos. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces si no hay preguntas, quedaríamos aquí y nos veríamos el próximo lunes para continuar con este material. Gracias, profe. Bueno, ok. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ok, hasta luego.